Día 2 del proceso de preparación para la consagración a Jesús de la mano de María. La concupiscencia de la carne. Para lograr la purificación del alma, vaciarla del espíritu del mundo y librarla del pecado, es necesario, además de combatir el mundo, ir contra la raíz misma del pecado que está en cada ser humano y que se conoce como la triple concupiscencia, que es precisamente lo que ayer meditamos en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, específicamente en el versículo 16 que meditamos, donde dice, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. La concupiscencia es la inclinación que tenemos los seres humanos por deseos desordenados. Hoy centraremos nuestra atención específicamente en la concupiscencia de la carne, que equivale a una inclinación desordenada por el placer. En el ser humano existe un deseo natural de aquellos bienes que corresponden a la propia conservación. De esos bienes naturales, algunos son necesarios para la conservación del individuo y de su cuerpo, como el alimento, la bebida, el vestido, etc. Otros de esos bienes naturales son necesarios para la conservación de la especie humana, como los bienes sexuales. El ser humano desea estos bienes y, por tanto, cuando los posee, experimenta placer. ¿O quién no ha experimentado placer al saborear una deliciosa comida o un helado o al dormir después de una agotadora jornada? Es natural que el hombre experimente placer. Es más, Dios ha querido darle esta capacidad de disfrute y ha puesto placer en ciertas cosas. Es más, si no fuera así, si no apeteciéramos el comer, el dormir y la sexualidad, tal vez moriríamos de hambre o de cansancio o la especie humana estaría en vías de extinción. Así pues, lo primero que debemos tener claro es que el placer no es malo en sí mismo. Dios ha querido que el hombre experimente placer. De hecho, le ha regalado esta capacidad. El problema viene cuando el placer se desordena, cuando se sale de los límites justos y deja de ser un medio para convertirse en un fin. Podríamos comparar el placer con el fuego. El fuego, bien utilizado, es maravilloso. Trae muchos beneficios al hombre. ¿Qué tal el fuego en la chimenea de una casa en una noche fría, mientras compartimos alrededor con la familia o con los amigos? Sin duda es maravilloso. Pero ¿qué tal el fuego en la sala de la casa incendiando todo lo que encuentre a su paso? Aterrador y destructivo, ¿verdad? Esto mismo pasa con el placer. Es un don maravilloso de Dios, pero cuando se sale de su justo orden, de los límites establecidos por el Creador, puede ser muy destructivo para el hombre. Resultado de este placer desordenado, se originan los pecados de la gula, la pereza y la lujuria. 3 pecados capitales que traen nefastas consecuencias para el ser humano, pues uno lleva a los otros. La gula es la búsqueda de placer desordenado en la comida y en la bebida. Este vicio deforma la voluntad, haciéndola cada vez más frágil, y se ve alimentado por el consumismo reinante en nuestra sociedad, en la que la oferta de comidas, bebidas, postres, dulces es cada vez más alta. Se busca darle lo mejor y lo más exquisito al paladar, en abundancia, y esto siempre que el cuerpo lo pide, aún sin que sea necesario. La pereza es también peligrosa, pues puede confundirse con el descanso. Cada vez queremos trabajar menos, hacer menos esfuerzo, descansar más o simplemente no hacer nada. Esta sociedad podríamos catalogarla como una sociedad light, baja en esfuerzos y baja en sacrificios. La lujuria, en la búsqueda del placer, se hace sentir sobre todo en el desorden del apetito sexual, al cual los anteriores le sirven de preparación, como lo dijo San José María Escrivá de Balaguer. La gula es la vanguardia de la impureza. Nos encontramos en una sociedad totalmente erotizada, que rinde culto a lo sexual, y es así
como la publicidad, las series, las telenovelas, las películas están cargadas de escenas pornográficas. La pornografía invade los medios de comunicación, el Internet. El sexo casual se hace cada vez más normal. A las relaciones prematrimoniales se les llama ahora hacer el amor, etc. El hombre de hoy tiende a regresar a lo instintivo, a los apetitos corporales, a regirse más por sus hormonas que por sus neuronas. Estos pecados representan un grave peligro para la persona, pues al no ejercer la templanza y dejarse llevar por las pasiones y deseos, está deformando su carácter, debilitando su voluntad. No hay que olvidar que las personas más exitosas en la vida no son precisamente las más capacitadas, sino aquellos que tuvieron una voluntad férrea, fuerte, perseverante, y por ello lograron lo que se propusieron. Los santos han sido hombres y mujeres de voluntad firme, que han tomado, como lo diría Santa Teresa de Ávila, una determinada determinación de alcanzar la santidad. Las almas grandes tienen voluntades, las almas débiles solo tienen deseos. Y esta grandeza se construye desde lo más pequeño, desde lo cotidiano. Está en el saber ofrecer pequeños sacrificios cada día. Esto sin olvidar que nuestro cuerpo es como un niño malcriado y caprichoso al que no se le puede dar todo lo que pide y al que hay que educar y disciplinar. Y esto precisamente porque lo amamos y lo valoramos. Como lo vimos anteriormente, el placer es un don maravilloso de Dios, pero cuando se sale de su justo orden, puede ser muy destructivo para el hombre. Ahora bien, los cristianos católicos contamos con diversos medios para alcanzar el dominio de esa inclinación a los placeres desordenados. Entre estos podemos mencionar la confesión y la comunión frecuentes. La confesión otorga las gracias sacramentales que nos ayudan a vencer la tentación. El contacto de nuestro cuerpo con el Santísimo Cuerpo de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía es una magnífica ayuda para aplacar la concupiscencia. La oración frecuente. Dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no caigáis en la tentación. También tenemos la devoción a la Santísima Virgen María, que es Madre nuestra y modelo inmaculado de todas las virtudes. También podríamos utilizar la mortificación, que son pequeños actos de sacrificio con los cuales se refrenan las pasiones y se alcanza el dominio propio. Otra opción sería guardar la vista. Los pensamientos se nutren de lo que se ha visto. Entonces, es necesario retirar la vista de todo aquello que es excitativo del placer carnal. Cuidado con la televisión y con la música. También debemos tener sobriedad en la comida y en la bebida. Quien refrena su gula, refrena sus pasiones. Cuidado también con el pudor. El pudor no gusta de palabras torpes y vulgares y detesta toda conducta inmodesta, aún la más leve. Evita con todo cuidado la excesiva familiaridad con personas del otro sexo. Llena el alma de un profundo respeto hacia el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Se debe tener modestia en el vestir, en el aseo diario, en nuestro comportamiento en general. También debemos evitar la ociosidad. Siempre ha de haber algo en que ocupar el espíritu o ejercitar el cuerpo, pues una mente desocupada es el taller del demonio. Y por último, huir de las ocasiones de pecado. El que ama el peligro, en él perece. Como tarea del día de hoy, piense en algo que le gusta comer, tomar o bien algo que usted haga todos los días y ofrezca abstenerse de comerlo o de hacerlo por un día completo. Haga el firme propósito de ponerse en acción, evitando la pereza. Por ejemplo, si usted demora en levantarse cada día posponiendo la alarma por esos famosos solo 5 minutos más, procure ponerse en pie al primer sonido de la alarma de ahora en adelante. Pida a Dios la gracia del dominio propio para vencer en esa inclinación por buscar
únicamente aquello que nos genera el placer. Bendiciones.